¿Sabías que Rubén Blades, el poeta de la salsa, el que nos regaló Pedro Navaja, tuvo un hijo durante casi 40 años que nunca reconoció? ¿Te imaginas la vida de ese joven esperando que su padre famoso lo aceptara? Pero espérate, porque eso no es todo. La vida de este hombre está llena de momentos que te van a llegar al corazón. Amistades rotas, sacrificios increíbles, secretos familiares que nadie se esperaba, y una abuela que cambió su vida para siempre. Hoy, en La Otra Cara de la Fama, vamos a descubrir las historias más conmovedoras del hombre que revolucionó la salsa. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar. Lo que viene te va a sorprender, te lo aseguro. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que vas a descubrir porque el cantante más consciente de la salsa también fue el más incomprendido en su vida personal. Rubén Blades Bellido de Luna nació el 16 de julio de 1948 en la ciudad de Panamá. Pero no en cualquier familia, ¿eh? Su hogar era prácticamente un festival multicultural. Su papá, Rubén Blades Bosques, era colombiano de Santa Marta, atleta y percusionista. Su mamá, Anoland Bellido de Luna, cubana del pueblo de Regla en La Habana, actriz de radio y cantante de boleros. ¿Te imaginas crecer en una casa así? La música sonaba todo el día. El arte estaba en cada rincón. Desde pequeñito, Rubén estuvo rodeado de melodías y creatividad, pero la persona que realmente marcó su vida fue alguien extraordinario, su abuela paterna, Emma Bosques Aispuru. ¿Y sabes qué? Esta mujer era increíble, espiritualista, Rosacruz, pintora, poetisa, feminista y vegetariana en plenos años 30. En los años 30, ¿te imaginas? Divorciada 2 veces, decidió que no iba a aceptar dinero de sus exmaridos porque valoraba su independencia por encima de todo. Tenía 4 hijos, y como no podía pagarles la escuela a todos, mandó a las niñas a estudiar, y a los varones los educó ella misma en casa. ¿Por qué? Porque creía que las mujeres necesitarían más la educación en un mundo hecho por hombres para hombres. Emma le enseñó a leer a Rubén cuando tenía solo 4 años. Le abrió las puertas del conocimiento, de la justicia social, del pensamiento libre. Rubén siempre dice, mi abuela Emma me inculcó el sentido de la justicia, donde todos podemos formar parte de la solución. Pobrecita Emma, qué mujer tan adelantada a su tiempo, ¿verdad? Y fíjate que pasaba horas con su nieto enseñándole que la peor pobreza no era lo material, sino la espiritual. A los 15 años, le pasó algo que lo transformó para siempre. El 9 de enero de 1964, en su Panamá natal, soldados estadounidenses y policías abrieron fuego contra estudiantes y civiles. ¿El motivo? Los manifestantes querían que la bandera panameña ondeara junto a la estadounidense en una escuela de la zona del canal. Rubén fue testigo de esa masacre. Vio morir estudiantes, gente de su edad. El muchacho quedó marcado. Él mismo confesó, hasta 1964, yo había sido totalmente pro-yanqui, en música, en gustos, en todo. Pero estos sucesos me hicieron abrir los ojos. ¿Te imaginas ser adolescente y presenciar algo así? Esa experiencia lo convirtió en el artista comprometido que todos conocemos. Estudió Derecho en la Universidad de Panamá porque sus padres le aconsejaron tener un oficio seguro. La vida del músico era muy difícil, le decían. Y tenían razón, ¿no? Pero la música lo llamaba. A los 18 años ya estaba cantando, aunque su gran salto llegó cuando se mudó a Nueva York en los 70. Ahí trabajó en el servicio de correos de Fania Records. Imagínate, el futuro poeta de la salsa repartiendo cartas, pero eso le permitió conocer a todas las estrellas del sello. Y ahí comenzó todo. Pero para entender mejor su historia, necesitamos conocer a las personas que lo rodeaban
Y créeme, su mundo estaba lleno de personajes fascinantes. Willy Colón fue su gran socio musical en los años 70 y principios de los 80. Juntos crearon magia, discos como Siembra, que se convirtió en el álbum de salsa más vendido de la historia. Pedro Navaja, esa joya de más de 7 minutos que todos conocemos, salió de esa dupla. Eran imparables. La química musical era perfecta, aunque, bueno, ya te contaré lo que pasó después. Y luego estaba Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, la voz cristalina de la salsa. Rubén lo admiraba, pero su relación no fue tan cercana como muchos piensan. ¿Por qué? Porque Héctor andaba metido en situaciones complicadas con las drogas y Rubén no estaba en ese ambiente. La gente que está metida en drogas no quiere gente al lado que no hace drogas, porque creen que los están juzgando, explicó Rubén. Se entiende, ¿verdad? Eran competidores, pero con respeto. Aunque espérate, que hay una anécdota súper emotiva que casi nadie conoce. También estaba su círculo de artistas y pensadores. Ray Barretto le dio su primera gran oportunidad como vocalista. Ismael Miranda grabó sus primeras canciones y después, mucho después, conocería a alguien que se convertiría en uno de sus mejores amigos, Gabriel García Márquez. Pero esa historia tiene unos giros increíbles. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que Rubén guardaba muy en secreto, vivencias que revelan una faceta súper emotiva del poeta de la salsa. En 1997 hizo su debut en Broadway con el musical The Capeman, de Paul Simon. Fue un momento importante porque ahí conoció a quien se convertiría en su esposa. El musical contaba la historia real de Salvador Agrón y aunque fue un fracaso comercial, solo duró 68 funciones, cambió la vida de Rubén. Entre el elenco estaba Luba Mason, una actriz y cantante de Broadway súper talentosa. La conexión fue especial. Se casaron en 2006 y llevan juntos desde entonces. A veces el amor llega cuando menos lo esperas, ¿no es así? Otra experiencia transformadora fue su trabajo como ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009. Durante 5 años completos no tocó ni una guitarra. En la casa no tenía ni una guitarra, confesó. Se dedicó por completo al servicio público, queriendo ayudar a su país. Fomentó el ecoturismo. Buscó aumentar el tráfico de barcos por el canal. Era un hombre diferente, con traje y corbata en lugar de estar en los escenarios. ¿Te imaginas? El salsero más famoso, guardando sus instrumentos para servir a su gente. Y hay algo más que pocos saben. En 1994 se lanzó como candidato presidencial con su movimiento Papa Egoró, que en lengua embará significa Madre Tierra. Al principio lideraba las encuestas, la gente lo adoraba, pero sus ausencias constantes por compromisos artísticos lo perjudicaron. Quedó en tercer lugar con el 20% de los votos. Intentó combinar 2 mundos y fue complicado. Después reconoció que ese fue su error. No abandonó completamente los escenarios. También tuvo encuentros con figuras del cine. Trabajó con Robert Redford, con Harrison Ford, con Johnny Depp. Su faceta como actor lo llevó a Depredador 2, Érase una vez en México, y más recientemente a Teme a los muertos vivientes, donde interpreta a Daniel Salazar, un refugiado salvadoreño que protege a su familia contra los zombies. La actuación le abrió otro mundo de expresión artística. Ahora viene lo que realmente nadie sabía, pero súper emotivo. Sus relaciones amorosas tienen historias que te van a llegar al alma. En 1974, cuando Rubén tenía 26 años y comenzaba su carrera en Nueva York, conoció a Mónica Verne en Puerto Rico. Intercambiaron teléfonos y la relación se consumó en un nightclub, según contó ella. Después de eso nació Joseph.
Mónica le informó que estaba embarazada cuando Rubén llegó de un viaje. Él parecía contento al principio, pero entonces le preguntó, ¿estás segura del embarazo? ¿Estás segura que es de él? Imagínate, el corazón de Mónica se fue a los pies. Ella le propuso hacerse pruebas de ADN, pero él nunca respondió. Cuando Joseph nació, Mónica lo llamó. Rubén, eres padre de un varón. Él sonaba encantado, pero nunca dio el siguiente paso. Los años pasaron. El joven Joseph creció sin conocer a su padre famoso. Durante más de una década declaró públicamente que Rubén Blades era su padre, pero el cantante no le daba crédito. Mónica intentó múltiples gestiones legales, pero Rubén no respondía. Fui al Hotel San Juan a preguntarle por qué hacía esto, que le diera un ADN y reconociera a su hijo, pero él me dijo que no podía hacer eso, contó ella. En 2013, un familiar de Rubén accedió a realizarse una prueba de ADN con Joseph. Los resultados evidenciaron una clara relación de consanguinidad, pero Rubén no fue notificado. Recién en diciembre de 2013, recibió una carta en casa de su padre en Panamá informándole. En febrero de 2014, finalmente, Rubén, Joseph y Mónica se hicieron la prueba. Los resultados fueron concluyentes. Joseph Verne, de 39 años, era su hijo biológico. El comunicado que publicó Rubén en su página web fue desgarrador. Aunque nada podrá jamás aplacar mi vergüenza con él y conmigo mismo, nos reunimos en marzo del 2014 y desde entonces hemos mantenido una comunicación óptima, incluyendo a mi nieta, una brillante joven de 13 años. ¿Te imaginas vivir con esa vergüenza? Pobrecito Rubén, cargando con ese peso durante casi 40 años. Y pobrecito Joseph, esperando tanto tiempo. En agosto de 2014, Rubén llevó a su hijo y a su nieta a Panamá para que conocieran a su abuelo, su país, sus amigos, sus orígenes. Estamos en el proceso de normalizar en lo posible la situación, en lo personal y legal, entendiendo que es una tarea que durará hasta el día de nuestra muerte, escribió. Desde entonces, comparte fotos de su hijo y su nieta. Una historia de redención emotiva, ¿verdad? El corazón a veces tarda en aceptar lo que la mente sabe, pero eso no es todo sobre su vida amorosa. Antes de Luba Mason, hubo otras relaciones que se mantuvieron muy privadas. Rubén siempre fue discreto con su vida sentimental. Se sabe que tuvo parejas en sus años de juventud en Panamá y Nueva York, pero nunca habló públicamente de ellas. Guardaba esa parte de su vida como algo sagrado, personal. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emocionantes con otro tema. La relación con Héctor Lavoe tenía momentos súper intensos que casi nadie conocía. Una noche, Rubén fue invitado a un club donde Héctor estaba tocando. El ambiente era tenso. Había gente peligrosa alrededor. Héctor lo llamó a su mesa donde estaba acompañado por 7 tipos. Comenzaron a conversar, a tomar algo. El ambiente parecía normal. Pero entonces, de repente un tipo sacó unas pastillas y se las puso enfrente a Héctor. Él las agarró. Estaba a punto de tomarlas. Y ahí Rubén hizo algo valiente o quizás imprudente. Le agarró la mano a Héctor y le dijo, «No, no hagas esa vaina. ¿Qué te pasa?», e hizo que las dejara en la mesa. Rubén volteó hacia los tipos y les dijo, «Ustedes son amigos de él y le están dando esto que no le conviene. No hagan eso». Le dio un abrazo a Héctor y se fue a la barra porque sentía el ambiente súper tenso. ¿Te imaginas la tensión en ese momento? Después de 5 minutos, Héctor fue hacia él y le dijo algo que le heló la sangre. «Vete, vete de aquí de una vez». Rubén preguntó por qué. «Esos tipos están bravos, están ofendidos. Por favor, vete que no quiero que te pase nada», le suplicó Héctor. Rubén se fue inmediatamente del lugar. Años después,
Cuando hicieron la película El cantante sobre la vida de Héctor, entrevistaron a su esposa Pucci. Le preguntaron cómo se llevaban Rubén y Héctor. Ella contó que una noche Héctor llegó a casa y le dijo: «Yo no sabía que Rubén me quería tanto». Cuando ella preguntó por qué, él respondió: «Él estaba ahí y unos tipos me fueron a dar una cosa y él dijo, no, y le tuve que decir que se fuera. No sabía que me apreciaba tanto». ¡Qué emotivo! Héctor finalmente entendió que Rubén lo cuidaba de verdad. Y hablando de Héctor, hay otra historia súper conmovedora. En 1977, Héctor estaba en un momento complicadísimo de su carrera. Sus presentaciones eran problemáticas, llegaba tarde, su adicción lo estaba consumiendo. El rey de la puntualidad tuvo que alejarse de los escenarios para rehabilitarse. Su reputación estaba destrozada. Willy Colón, su amigo, buscaba una canción para relanzar su carrera. Fue entonces cuando le pidió ayuda a Rubén. Rubén tenía una canción que pensaba cantar él mismo, El cantante. Una composición profunda, autobiográfica, emotiva. «Esto lo quiero grabar yo mismo», le dijo a Willy. Pero Willy insistió. Esa canción era perfecta para Héctor. Le daría un tono más genuino porque narraba exactamente lo que estaba viviendo. Rubén se sentó a pensar: esto que está pasando en la canción no me está pasando a mí en realidad, le está pasando a él. Él va a darle a la canción un tono y un giro mucho más genuino de lo que yo puedo hacer. Aceptó cederla. Muchos dicen que fue un gran acto de solidaridad. Pero Rubén es más humilde. No solo es ser generoso, es ser realista. Sabía que Héctor la necesitaba más y tenía razón. El cantante se convirtió en el himno de Héctor Lavoe. Lo relanzó al estrellato. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Héctor le dio vida a esas palabras como nadie más podría haberlo hecho. Pero espérate, que aún hay más sorpresas. 3 aspectos diferentes del tema central que nadie conocía pero súper emotivos. Primero, la amistad con Gabriel García Márquez. Su primer contacto fue de lo más raro. En 1979, alguien le dijo a Rubén que conocía a Gabo y podía presentárselos. Un día en el estudio, el tipo lo llamó, pero ninguno conocía la voz del otro, así que la conversación fue súper parca. ¿Aló? ¿Aló? Este es Rubén. Este es Gabo. ¡Qué bien! Igual. ¿Y cómo estás? Bastante bien. ¿Cómo estás tú? Bastante bien. Y se quedaron ahí. Fue la conversación más monosilábica y corta del mundo, recordó Rubén riendo. Los dos creían que les estaban tomando el pelo, pero después se hicieron amigos entrañables. Gabo tenía unas ocurrencias increíbles. Una vez le dijo por teléfono: «Rubén, tú eres el desconocido más popular que yo conozco». Cuando Rubén preguntó por qué, Gabo explicó: «Porque ando preguntándole a la gente, señor, ¿usted conoce a Rubén Blades? Y me dicen que no. ¿Y a Pedro Navaja? Ah, a él sí». ¡Qué ocurrencia tan buena! Rubén corrió a buscar un lápiz para apuntarla. Gabo le contó a otros que nada le hubiera gustado más en el mundo que haber escrito Pedro Navaja. Cuando Rubén se enteró, pensó que era mentira, pero resultó ser verdad. Gabo lo llamaba el cronista que canta, el periodista que canta. Hacían planes juntos. Rubén le propuso hacer un disco de sus cuentos cortos. Gabo aceptó, aunque le advirtió: «No lo terminaremos nunca», porque sabía que se emocionarían tanto que nunca acabarían. Rubén grabó el disco Agua de Luna, basado en los primeros cuentos de Gabo. La crítica lo destrozó. Que había destruido la obra de Gabo, que destruí la salsa, recordó. Pero a los dos únicos que les gustó el disco fue a Gabo y a Rubén. Gabo lo llamaba para decirle:
Te he tenido que defender hoy. Te querían inmolar. Esa amistad era de verdad, de las que te respaldan cuando todos te critican. Y hay una anécdota increíble. En 1980, Gabo le envió un libro a Nueva York. El coronel no tiene quien le escriba, con una dedicatoria. Para Rubén, el cantador de historias. Pero la persona que llevaba el libro no lo encontró y se regresó a Colombia con él. 30 y pico años después, cuando Gabo ya había muerto, esa persona recordó el encargo y contactó a un editor de Gabo. El editor llamó a Rubén. «Tengo un libro para ti que te mandó Gabo». Rubén quedó impactado. Es una perfecta Gabriel García Marquesada, porque el libro me llega 30 y pico años después, y yo digo, este se debe estar muriendo de la risa. Qué emotivo recibir ese regalo póstumo. Segundo, el descubrimiento sobre su abuelo. En 2015 participó en el programa Encontrando tus raíces de PBS. Ahí le revelaron algo increíble. Su verdadero abuelo paterno no era quien creía, sino Ricardo Miró, el poeta más importante de Panamá. Las pruebas de ADN fueron concluyentes. Su abuela Emma y Ricardo Miró trabajaron juntos en los Archivos Nacionales de Panamá en 1924, justo cuando nació el papá de Rubén. Además, compartían intereses. Emma era Rosacruz y Miró masón, ambas órdenes esotéricas. Habiéndose demostrado ese hecho, todavía no existía evidencia genética alguna que conectara a mi padre con el apellido Blades, explicó. El verdadero Blades, el de Santa Lucía, no era su abuelo biológico. ¡Qué revelación tan fuerte! El poeta de la salsa era nieto del gran poeta panameño. Y tercero, su faceta como compositor de crónicas sociales, desapariciones, fue su denuncia contra las dictaduras latinoamericanas. Pablo Pueblo retrató la vida del trabajador común, plástico, criticó el materialismo. Cada canción era un documento histórico. Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, todos los grandes escritores lo respetaban. Gabo decía, «Bota ese manual de periodismo y escucha las canciones de Rubén Blades. Allí está la verdadera crónica». ¿Te imaginas que el Nobel de Literatura te diga eso? Rubén era más que un cantante, era un cronista de su época. La situación se volvió más intensa cuando, en 2003, ocurrió el quiebre definitivo con Willy Colón. Habían pasado años desde su separación musical en los 80, pero se reunieron para celebrar el 25 aniversario de Siembra con un concierto en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. El show fue un éxito total. La gente enloqueció viendo juntos nuevamente a la dupla legendaria. Pero entonces, ¡pum!, todo se complicó. Willy Colón alegó que Rubén no le pagó los $115,000 acordados por su participación. Interpuso una demanda formal en 2007. Rubén se defendió acusando a los productores del concierto, Martínez, Morgalo e Asociados, de apropiarse indebidamente del dinero de ambos artistas. Los productores nos estafaron a los dos, argumentó. El pleito se prolongó años, manchando la relación que alguna vez fue mágica. En 2008, llegaron a un acuerdo. Willy retiró la demanda a Rubén, pero el daño estaba hecho. La confianza se había roto. En 2021, cuando le preguntaron si volvería a colaborar con Willy, Rubén fue tajante. En un mundo ideal, nada me gustaría más, pero yo no voy a trabajar más con él. Y cuando Willy dijo en 2007 que no consideraba a Rubén como un amigo, quedó claro que la relación era estrictamente profesional, nunca de amigos como la que Willy tuvo con Héctor Lavoe. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas cuando en 2024 Rubén grabó Siembra 45º aniversario con Roberto Delgado y su orquesta, sin Willy Colón. El álbum ganó el Grammy a Mejor Álbum Tropical. Willy se molestó muchísimo, acusándolo de ganar por una clonación del disco original.
Hoy en día es inquietantemente fácil para otros replicar el álbum sin mi presencia, se quejó Willie. Después de las elecciones de Trump, en noviembre de 2024, Willie, que apoyaba al republicano, publicó un meme burlándose de Rubén con su personaje de Teme a los muertos vivientes. Rubén había sido crítico feroz de Trump. Rubén respondió con una carta pública. Espero estés bien de salud. Y aclaro que si no te hubieras burlado de mí y puesto mi nombre y foto en tus redes sociales, los medios amarillistas no las hubiesen recogido. El enfrentamiento continuaba más de 20 años después de aquella noche en Puerto Rico. Pobrecitos. Dos genios que crearon magia juntos, ahora enemistados. La fama hace cosas curiosas con las relaciones, ¿no es verdad? Para entender mejor, hay que saber cómo era la época. En los años 70 y 80, la salsa estaba en plena efervescencia, pero también había mucha competencia, muchos egos. Los artistas de Fania vivían bajo presión constante de producir éxitos. Willie y Rubén eran dos personalidades fuertes. Willie era el músico, el productor, el que conocía la industria. Rubén era el letrista, el poeta, el que traía el contenido social. Ambos sabían que se necesitaban, pero también competían por el crédito. La presión de la industria musical era brutal. Las giras, las grabaciones, las expectativas del público. Siembra se convirtió en el disco de salsa más vendido de la historia. Eso trajo dinero, pero también conflictos sobre quién merecía más reconocimiento. En esos tiempos era diferente. Los contratos no siempre eran claros. Los productores se quedaban con mucho dinero. Los artistas a veces no recibían lo justo. Rubén cambió el concepto de la salsa. Antes era solo para bailar. Letras sencillas y repetitivas. Él la convirtió en un vehículo de protesta social, de narrativa compleja. Pedro Navaja dura más de 7 minutos. Cuenta una historia completa como una película. Eso molestó a los puristas tradicionales que decían que estaba destruyendo la salsa. Los dos, Willie y Rubén, fueron pioneros de la salsa consciente, pero sus visiones a veces chocaban. El conflicto de 2003 fue la gota que derramó el vaso. Años de tensiones acumuladas, resentimientos guardados, malentendidos sobre dinero y crédito. Se entiende que las cosas se complicaran, ¿no? Al final, todos tenemos nuestras batallas personales. La amistad entre músicos es complicada cuando también son socios de negocios. Y esta fue la vida real de Rubén Blades, una historia súper emotiva de un hombre que revolucionó la salsa, pero que en su vida personal tuvo que enfrentar vergüenzas, reconciliaciones, amistades rotas y amores complicados. ¿Qué te pareció toda esta experiencia? La vida de Rubén parece de telenovela, ¿verdad? Un hijo no reconocido durante décadas, un abuelo poeta que nunca conoció, una abuela feminista que lo formó, una amistad rota con su socio musical, un acto de generosidad con Héctor Lavoe y una amistad profunda con García Márquez. La vida siempre supera la ficción. Al final, todos tenemos nuestras historias, nuestros secretos, nuestras vergüenzas y nuestras redenciones. La fama no te salva de las experiencias del corazón. Rubén Blades es humano como tú y yo, con sus luces y sus sombras, sus errores y sus aciertos, pero lo importante es que finalmente reconoció a su hijo, que mantuvo su integridad artística, que siguió creando a pesar de las críticas, que sirvió a su país, que valoró sus amistades verdaderas. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Rubén Blades? ¿Lo del hijo secreto? ¿La guerra con Willie Colón? ¿La amistad con Gabo? Te leo en los comentarios.